Muy buenas amigos de Radio Nol. Qué bonito es tener a alguien que encima es guapa, atractiva, tiene una voz encantadora. ¿Qué voy a decir de Maricruz Tollos? ¿Qué voy a decir de una persona asturiana? Aunque el deje ahora mismo no es muy asturiano que digamos, pero la verdad que su sangre, esa sangre asturiana la tira, ¿no? A esta tierra. Por eso ese disco que vamos a presentar hoy aquí en Radio Nol, ese corazón asturiano. Pero, ¿quién es Maricruz Tollos? Muy buenos días, Maricruz, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues mira, contentos, felices, radiantes, radiando, por cierto, a través de Radio Nol, y teniendo con nosotros a alguien que hace muchos años yo tuve la oportunidad de ver en Gijón por primera vez en ese homenaje al Sporting de Gijón. Y al poquito tiempo yo tuve la oportunidad de tenerla en radio, en vivo, en directo, en la FM. Y ahora, muchos años más tarde, cuando ya prácticamente pensé no volver a tenerla, porque estaba muy lejos, estaba en Miami, pues mira por dónde todo es posible. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Bueno, estoy muy contenta, estoy de visita, voy a estar un mes y bueno, si te digo la verdad, pasando un poquitín de frío, ¿no? Como que vengo de tanto calor que cuando llego aquí pues veo a la gente en manga corta y yo en chaqueta, pero bueno, muy contenta, la verdad que sí es muy bonito poder volver a visitar a la familia, a los amigos y bueno, también aprovechar y traer un proyecto nuevo que hacía mucho tiempo que quería hacer. Y he tenido el tiempo y, bueno, y el deseo de hacerlo, ¿no? Y lo estoy presentando con mucho cariño. Nunca había cantado ese tipo de canciones, son todas inéditas. Y, bueno, esperando que le guste a la gente y esas cosas, ¿no? Antes de nada, decir que Maricruz Tollos es la hija de una persona que está relacionado con el mundo de la música muy de lleno. Se llama José María Tollos. Y la verdad que son muchísimos años de presidente en esa agrupación japonesa, digamos de todos los asturianos, ¿no? Porque ¿quién no ha salido de la agrupación? ¿Qué cantante no tiene relación con ese, digamos, con esa mater de Asturias, ¿no? Que es la agrupación. Cuéntame un poco, para todas aquellas personas que no te conocen, ¿cómo fueron tus comienzos, Maricruz? Bueno, yo empecé desde muy chiquitita, me gané mi primer concurso cuando tenía 5 años, imagínate. Canté, bueno, pues a mí me gustaba muchísimo, todas las fiestas que había, pues yo siempre inventaba algo, hasta encima de una mesa, me ponía, cantaba donde fuera, ¿no? Y nací encima de Villa, me acuerdo que con 3 o 4 años ya me regalaron mi vestido de folclórica, de lunares y todo eso. Luego me acuerdo que mis padres me llevaron a la agrupación artística gijonesa, yo los vi cantar, me acuerdo que estaba Juan Martínez Rebollar de presidente y empecé con ellos, muy jovencita, muy niña. Y bueno, con eso de que, ay, Tollos, que ponete de directivo, que este que lo otro, mi padre se puso de directivo y luego con los años se quedó de presidente. Pero hay una cosa que la gente tiene un error muy grande, para que lo sepas, a lo mejor tú también, no lo sé, pero muchos piensan que mi padre a mí me ha ayudado en algo y perdóname, pero mi padre a mí no me ayuda absolutamente en nada. Que va, eso puedo prometer. Ya está cerrado, no quiere saber nada, me va a ver cantar, pero nada, no quiere ni mover un dedito para ayudarme. Antes de nada decir que cómo le va a ayudar si nada más y nada menos que estamos hablando con una ganadora de gente joven. ¿Qué queda de aquella Maricruz Tollos abrasadora, de aquella época tan maravillosa, de aquel decir voy a ir a Madrid y a ganar nada más y nada menos que a una sevillana, a una cordobesa, perdón, a una malagueña y a una de Jaén? Pues esos fueron, ¿qué te diría yo? Fueron momentos hermosos que no se pueden olvidar. Me encanta poder haber tenido la oportunidad de vivir algo así. Pienso que para todo hay sus épocas, ¿no? Yo ese tiempo lo viví, lo disfruté. Los Estados Unidos pude entrar en la escuela, ir a la universidad, estudiar una carrera. Entonces, ¿cómo te diría yo? Estoy en otra fase de la vida, también tengo otra edad, ¿no?
y pienso que hay que coger lo bonito de cada época. En este momento tengo otra profesión y a la vez puedo cantar también si quiero, entonces me siento un poquito más estable también, ¿no? Y este trabajo musical lo estuve haciendo durante he estado trabajando. Yo trabajo en dermatología y me gusta mucho, y a la misma vez pues iba grabando mi disco y haciendo las cosas. Allí en los Estados Unidos trabajé también en la radio por muchos años, pero bueno, estoy un poquitín a un lado de eso porque no puedo llevar las dos cosas. Trabajé en radio, cantaba, estuve en el teatro allí muchísimo y bueno. Qué bonito, qué bonito. Pero como te digo, tengo para recordar bastante, así que puedo decir que sea lo que sea, valió la pena haber nacido, ¿no? Además, de verdad, qué razón tienes. Una persona cuando nace, crece, tiene sus metas, y la meta de Maricruz era la música, ¿no? Era, digamos, algo que tenía muy dentro, que no la agobió nunca, porque nunca la agobió, pero imaginaros, después de muchos años, pensar en dónde llegó Maricruz Tollos, porque te pones a pensar, fue campeona de gente joven en una televisión española en una modalidad que era la canción española. Y nada más y nada menos que a la gente de la copla de Andalucía. Oye, ¿qué te pareció ir a grabar el primer disco a México? Eso fue también bastante. Era una cría y me largué para México y allí grabé mi primer disco. Eso fue divino, fue toda una experiencia tremenda para mí. Decir que Maricruz fue una de las mujeres, digamos, contracorriente, si se puede decir de alguna forma, voy y lo hago, o sea, una luchadora, una persona que tenía en mente hacer algo, como luego lo hizo y lo consiguió y lo tuvimos ahí pendiente siempre. Ahí estaba Pepe No Puede, ahí estaba Eva, ahí estaban canciones de otras épocas, ahí estaban canciones, así comenzaron Papá y Mamá, que todo el mundo recordará en esta radio. Celentano, ahí está Sola, ahí están canciones de la copla que hemos puesto muchas y la verdad que es una verdadera maravilla. Si se puede decir un resumen de estos 3 anteriores discos que yo tenía y yo he tenido, menos el mexicano que no lo encuentro, pero bueno, decirte que los 3 discos editados hasta ahora, menos este último que entraremos de lleno en él en la siguiente pregunta. Bueno, yo mi primer disco, como te digo, lo grabé en México, después hice el de Eva, luego salió el de Supercumbias Bailables y hubo uno por ahí que nunca se habla de él porque, bueno, hubo cierta cosa, entonces no se le dio la fuerza que se le iba a dar y todo, que se llamaba Los Mejores Merengues. Y yo te diría, me gustan todos, mira, me encanta la canción española, me encanta, me parece, no sé, esa cosa dramática, trágica, me fascina. Pero luego, cuando llega la música latina, me parece tan alegre, o sea, me gusta hacer diferentes estilos musicales. Entonces, pues, ¿qué te diré? O sea, y ahora estoy haciendo, pues, un poquito mi disco mezclado de ahora, pero que también lleva música latina y lleva muchas otras cosas. Me gusta variar. Pienso que me puedo adaptar bastante, ¿no? Hasta he cantado música mexicana cuando he estado en México. ¿Tienes el corazón asturiano? Que sí, tengo el corazón muchísimo. Es que... Y cuando te vas para otro país, todavía más. Porque es cuando empiezas a extrañar. Nunca oíste ese refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esto es terrible. Y sí, claro, para mí es impresionante. Me encanta ser española, ser asturiana, voy con eso por donde quiera. Y me encanta. Pues amigos de Radio Nol, si queréis tener ese corazón asturiano, es fácil. Es facilísimo. ¿Dónde se puede conseguir ese corazón asturiano, aunque no residan en la tierra? ¿Dónde se puede conseguir ese disco Corazón Asturiano que vamos a presentar, que son 10 cortes y también un regalo del anterior disco, que es una verdadera maravilla? Repito, es una verdadera maravilla, porque la gente de la radio ya los conoce. Aquí está, así empezaron Papá, Mamá, Celentano, El Negro, Famoso, y sobre todo aquella canción que dice que Pepe es algo especial, con todos menos con Pepe. Con Pepe no siento nada, es lo que dice la canción. Y es bastante simpática, ¿no? Es bastante simpática y bailable, y bueno.
Ante todo es decir que todas aquellas personas que no lo tengan pueden recuperar ese disco porque bueno, es un corte maravilloso el que tiene, que se regala con un disco u otro, o sea que más claro ni el agua, Maricruz. Te digo una cosa, esto es como comprar dos discos por el precio de uno, porque hemos puesto El Corazón Asturiano con todas las variantes que tiene ese disco, junto con el disco Super Cumbias Bailables, que fue un éxito y que mucha gente lo pedía, ¿no? Después, y que todavía se escucha por ahí y tal. Merengue de Ciudadevilla. Recuerdas tu tierra, ¿no? ¿Recuerdas dónde naciste? Ese merengue... imagínate, mi disco va en 3 dedicadas a Cimadevilla, que es mi barrio natal, de Gijón. Efectivamente, es Merengue de Cimadevilla, es esa canción La Cumbia de Cimadevilla y Cimadevilla. 3 canciones, el corte número 1, 9 y 10. Cuéntame un poco de estas 3 canciones, un poquitín, cuéntame. Bueno, las canciones estas de Merengue Cimadevilla, Cumbia Cimadevilla, son como canciones alegres, hablando de fiestas, de las fiestas de la soledad, de los remedios, de que la gente echando sidra, todo eso, ¿no? Y bien bailable, bien alegre, canciones como para el verano. Luego hay otra que es de Cimadevilla, como sabes, todas las canciones están escritas por mi hermana Elena. Entonces, también ella se crió en Cimadevilla y allí pues tenemos el tema que dice Cimadevilla, que es exclusivamente hablando de nuestros recuerdos de la infancia y de esa Cimadevilla que nosotras recordamos las dos, ¿no? Para ella fue bastante fácil poder escribir un tema porque vivimos juntas esas experiencias viviendo allí. Entonces ese es un poquito más melancólico. Los otros dos son un poco más como divertido, en fiesta, baile. Ay, amorín, amorín, amorín. Antes de nada decir que el amorín es ese amor jovenzuelo, ese amorín, ese amorcito que uno tiene hacia algo o hacia alguien. Claro, todas las canciones mías van por algún lado, no te vayas a creer. Todas las canciones tienen su dedicatoria, tienen su sentimiento, aquí no hay puntadas sin hilo, ¿eh? Uh-huh. Así que se imaginen, cuando me la oigan cantar ya se van a dar cuenta. El tercer corte son esos amigos que todo el mundo tiene, que todo el mundo aprecia, que todo el mundo estima, y que algunas veces los amigos pues te dan aquella patada donde menos lo esperas. Pero esos amigos que canta... Bueno, la canción de Amigos es una canción así un poco melancólica y es un mensaje que doy a todos los amigos que tengo en el mundo, pero sobre todo aquí, que es donde me crié, y entonces les quería dedicar una canción de lo que yo sentía, y en ese tema vais a poder escuchar qué es lo que siento, pero es dedicada a mis amigos de verdad. Hoy me dirijo a ti, quiero saltar la del la corte número 4. Hoy me dirijo a ti. Esa va para alguien también, ¿oíste? Esa va para alguien que se porta muy mal conmigo. Y además, escucha la letra y tal cual, ¿eh? Después se arrepiente y ya es tarde para rectificar. Es que a veces, lo que antes dijiste, nunca se valora lo que uno tiene hasta que uno... Sí, exactamente. Y acuérdate que yo no soy inmune también a que me traicionen, así que hubo de todo en la vida. Ay. Siempre de ti enamorada. Esa es Asturias. Siempre estaré enamorada de Asturias porque soy de aquí, ¿no? Es como quien dicen... Yo no... Bueno, este es un ejemplo un poco loco, pero yo digo... Uno no se puede poner el tatuaje de nada. Yo no tengo ninguno. Pero si yo me pusiera uno, por ejemplo, de ese no me arrepentiría, ni tampoco del nombre de mi padre y mi madre, no son... Siempre de ti enamorada Asturias, o sea, eso nunca voy a cambiar. Es una canción muy bonita cuya pareja, cuyo nombre, cuyo pretendiente es nuestra Asturias. Uh-huh. Es muy bonita, la he escuchado y la verdad, una verdadera maravilla. Pero quizás ese amor me llevó lejos a Maricruz. Yo no puedo decir nada, es dedicada a mi marido, imagina. Pues ahí está, no hace falta que digamos nada, o sea, lleva nombre y apellido. Directita a mi marido. Bueno, pues le damos un abrazo muy fuerte, que lo sea por muchos años y que se vea que lo queremos tanto como a ti no. Pero bueno, Ay, Dios mío, pero es muy bueno. Mi marido es de Barranquilla, Colombia. Pero con tal de que y le dediqué esa canción que cuando la oigas te vas a dar cuenta que estoy invitándolo como para venir para acá algún día, ¿no? Pues nada, que te haga muy feliz, que entonces lo queremos muchísimo más, porque tú ya sabes que a la que te queremos es a ti, porque eres un encanto y eres de la tierra y eres una persona a quien queremos muchísimo. Además, desde hace muchos años. Me voy a casa mío madre,
ahí dice algo, asturiano, mío madre. Ahí dice algo que lleva dentro, que es esa sangre que tira, y ver a la madre de uno más aún. Claro, cuando vengo a Gijón, ¿dónde voy? A visitar a mamá, y bueno, y a los demás, ¿no? Pero siempre vengo a la casa de mi madre. Pero está muy bonita, porque ahí te habla de la tierra de Asturias como es, y también habla más cositas, ¿no? Quiero que, si puede ser, me tararees un poco de esa canción. ¿Cuál? O ¿La por de lo menos, mi madre? no, una canción que dice Virgen de Covadonga. Yo pensé que era la Virgen de Covadonga y dije, ¡ay, qué arreglos más guapos! Sí. ¡Qué arreglos más maravillosos! Cuando llego y me encuentro con que la canción no es la de Covadonga, no, es otra canción realmente bonita, pero es que lleva la muy hermosa, y la verdad que es una verdadera canción que puede escuchar todo el mundo, tanto los que somos asturianos y tenemos a la Santina, esa pequeñina y galana, esa virgencita que todos llevamos dentro, aunque no seamos cristianos, pero vamos siempre a Covadonga y compramos la imagen, no sé por qué, pero la llevamos en el corazón, llevamos en el coche y llevamos a todos los sitios, porque repito que es la patrona de Asturias, la virgencita que cuando uno no está aquí, bien se venera y bien se acuerda uno de ella. ¿Cómo es? Tararéamelo o no. Dime alguna estrofa de ella. ¿Puede ser posible? Sí, como no. Te dice: Virgen de Covadonga, hermosa mi amor eterno, cuando me voy de Asturias te llevo dentro. El amor de mi tierra, en donde tiene su cuna, la Santina en su trono, donde me arrulla. Después se va y dice: cántame una nana madre, que siento pena hoy que me siento lejos de nuestra reina. Cántame una nana madre, que estoy llorando, que he visto a la Santina en su santuario. Una canción muy bonita, que lleva muchos coros, y es una canción definitivamente religiosa, ¿no? Pero muy linda, yo creo que les va a gustar mucho. Pues ahí está esa Virgen de Covadonga que yo pensé que era la Virgen de Covadonga, la que todo el mundo conocíamos, sí. Y me encontré con una Virgen de Covadonga distinta, aunque en el fondo prácticamente dice lo mismo, que es pues la Santina, ¿no? Y además, sobre todo, está cantada desde el punto de vista de un inmigrante, como yo, ¿no? Pues lo que sentimos al estar lejos y la emoción tan grande que sentimos cuando la venimos a ver. Es una parada obligatoria en Covadonga. Maricruz, ¿a quién podemos agradecer algo en este disco? En ese disco, bueno, definitivamente, pues ¿cómo te voy a decir? A mi hermana, que es el trabajo intelectual, como digo yo, sobre lo que es el contenido de letra, que me parece muy importante, porque es a donde nos llega como uno pone, o sea, el mensaje en realidad. Tenemos también a el compositor musical, Julio, que es un valenciano que vive en Miami, que se ha aprendido música asturiana como no se imaginan, y ahora ya me escribe los email y me pone quiérote, en vez de te quiero, ¿no? Y dice guapina y rapaza y cosas así, que aprendió de escuchar tanta música asturiana para poder hacer este proyecto. Y bueno, definitivamente aquí a Juan Taboada, que es el productor ejecutivo, que es el que está promocionando todo el disco y va a empezar a estar, si Dios quiere, en las tiendas en 1 o 2 semanas. Yo creo que en 1 semana ya. Pues un abrazo muy grande para Elena, tu hermana, para tus padres, porque sin la fuerza precisa de José María y de tu madre, pues tú no hubieras nacido. Claro. Esa ayuda constante y continua de tu familia, de tus amigos, de tu esposo, de todas las personas que están al lado tuyo. Un abrazo muy grande para ellas, pero desde luego que te queremos más tiempo en Asturias, que ese mes puede ser posible que puedas hacer una tournée por España, que no sea solamente este mes que vas a estar aquí, porque el próximo día 26 será la presentación oficial en la sala Acapulco en Gijón. Queda todo el mundo invitado a que vayan a verla, que vayan a estar con ella, porque repito que no todas las veces tenemos la oportunidad de tener a una cantante asturiana, una ganadora de un verdadero concurso de los que se hacían antaño con ganas, con ilusión y sobre todo con técnicos y con calidad de la que había, ¿no? Donde tiraron a gente que bueno, luego estaba ahí arriba, y cuando sus comienzos no eran bonitos, pues los mandaron, como se puede decir, a freír espárragos, sería un español, ¿no? Un asturiano, ¿no? Y ahí estuvo una asturiana que bueno, lo ganó, gente joven.
Y Maricruz, que te queremos en Asturias, que te queremos y queremos que estés un poquito más con nosotros. Comprendo que en Miami estás muy bien, estás muy feliz, estás muy contenta, tienes tu trabajo, pero también queremos disfrutar con tu música, con tu presencia y sobre todo con tus canciones. No solamente nosotros los que te queremos, los que tuvimos la oportunidad de verte en una, en dos, en tres, en más ocasiones, pero bueno, que te queremos aquí. Cuéntame un poco, ¿solamente vas a estar este mes o vas a hacer algún torneo más? Cuéntame. No, nada más voy a poder estar este mes y la verdad que resulta difícil a veces, sabes, concretar por cuestiones de trabajo y todo eso, pero sí voy a estar hasta el día 29, el día 29 me voy, espero irme mejor de lo que vine porque sabes que se me canceló el vuelo, un lío tremendo y salí un día más tarde por una tormenta que vino al aeropuerto de Miami. Pero bueno, voy a estar un mes, espero aprovechar todo lo que pueda, pues programas que me estáis llamando y que me estáis apoyando tanto. También espero salir en la televisión local, hacer las actuaciones, también voy a estar en el Ateneo, voy a estar en Bravo Asturianísimo, pero bueno, la que va a ser mi actuación completa mía, ¿no? Va a ser la del Casino de la Sala Acapulco. Y la verdad, me gustaría poder estar mucho más, pero sabes, es casi imposible. Yo siempre que le pido a la Virgen de Covadonga, que ahora estábamos hablando de ella, algo es que no me deje morir en el extranjero y me deje pasar los últimos años de mi vida, si solamente sea eso, en mi tierra, con mi gente y con la gente que es igual que yo. Me gustaría quedarme aquí algún día y volver. Año 1988. Tuve la oportunidad de tenerla en los micrófonos en la FM. Año 2011. Tengo la oportunidad de tenerla en los micrófonos de Internet. Diferencia, pues hay más experiencia. La ilusión, la misma. ¿Qué ganas tenemos todos de que sigas como vas, con esa ilusión siempre, con esas ganas y estando como realmente estás? Con todos los asturianos, o allá donde estés, que esté la alegría y que te, como suele decir, esa alegría a través de esas canciones que día a día transmites. ¿Qué canción quieres que dediquemos a todo el mundo para poder pincharla ahora mismo? Por supuesto, es del último hacer discográfico de Maricruz Toyos, Corazón Asturiano, y que dedicaremos primero pues para toda su familia y para sus amigos y para vosotros, amigos oyentes de todo el mundo. Bueno, la verdad es difícil escoger, pero como me gustan las cosas alegres y empezar con alegría, pues puedes poner, por ejemplo, de Cumbia Cima de Villa, que es alegre. Pues la Cumbia de Cima de Villa, el corte número 10, que va a ser maravilloso. Dime otra, porque son las dos canciones que van a estar ahora mismo pinchándose en todos los DJs que tengo de todas las radios, para que te los pinchen y para que promocionen todo lo que puedan. Dime dos para que se tengan quita y pon, como se suele decir. Vale, pues entonces si ponemos una así de super alegría, vamos a poner una de nostalgia, añoranza, como Haya Morín. ¿Qué te parece? Pues Haya Morín. Las dos temas salen ahora mismo, concretamente, para todos los DJs de Radio Nol, para que te pinchen, para que estén en todas, desde luego, a todas horas, poniendo tu música y que se escuche allá donde tú estás. Lo mismo que se pueda escuchar aquí, ¿vale? Un besazo muy grande para ti. Muchísimas gracias. Me encanta que me hayas llamado, me encanta la entrevista y lo cariñoso que eres, y también mandarle un beso a todo el mundo. Muchas gracias, Maricruz. Más cariñosa fuiste tú cuando viniste con un tacao de fotografías tuyas de haber ganado, y se las dio nada más y nada menos que a los niños, a esos niños de Coyoto, que miraban para Maricruz, que la acababan de ver hace ya 4 días en la televisión y vino y bueno, pues darles esa imagen filmada fue muy bonito. Todavía la tengo que tener, a ver si la encuentro y te la pongo ahora mismo en el foro. Pero fue muy bonito y ya te digo que fue una experiencia maravillosa la de dar a los niños, dar a aquellos niños que la veían, que no era lo mismo que es ahora, porque ahora hay muchas televisiones, hay muchas cosas de aquella. Pues había solamente la televisión de la primera y la segunda y para de contar, y bueno, pues era lo núcleo, no era lo máximo, y ganar gente joven pues fue algo bonito y hermoso. Maricruz, un abrazo muy fuerte y aquí estaremos a tu entera disposición. Saluda a tus padres de mi parte. José María, dale un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un beso, gracias, y bueno, a seguir escuchando Radio Nol. Muchas gracias. Vale, chao.